¿Por qué muchas veces como seres humanos tenemos que esperar hasta el último momento para reaccionar y buscar a Dios? ¿Por qué a veces tenemos que esperar a que la tragedia golpee nuestra vida para reflexionar? Podemos muchas veces evitarnos dolor, sufrimiento, momentos difíciles en nuestra vida si buscamos oportunamente a Dios. Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Estamos ya en la lección número 5 para el 2 de agosto del año 2025 y el título de la lección es La Pascua. Esta semana vamos a estar analizando pues esta parte que menciona el libro de Éxodo, un tema muy interesante con un mensaje muy profundo. Y mira, el versículo para memorizar se encuentra en Éxodo capítulo 12, versículos 26 al 27. Dice allí la palabra de Dios: y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Mira, la lección de esta semana nos va a hablar, como el mismo título lo dice, acerca de la Pascua, pero también vamos a tratarlo dentro del contexto de lo que fue la última plaga que se lanzó sobre el pueblo de Egipto. Y vamos a analizar también lo que es el significado de la Pascua y cómo hoy en día pues podemos nosotros como cristianos también entenderlo. Nuestra lección esta semana la he dividido en tres partes principales y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestro estudio lleva como subtítulo Una plaga más. Y mira, quiero iniciar mencionándote lo siguiente. El libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, Dios señala que no hay nada que Él haga sin revelar sus secretos a los profetas. Es decir, que cada acción, cada decisión que Dios ha tomado a lo largo de la historia y que beneficia o perjudica al ser humano, siempre Dios ha tratado de revelarlo, de advertirlo al ser humano a través de los profetas. Y en el caso de Faraón, sin duda alguna, recibió suficientes advertencias de parte de Dios de lo que iba a acontecer mucho antes de que las plagas empezaran a ocurrir. Y durante las plagas, por lo menos pudiéramos decir que tuvo 9 oportunidades Faraón para arrepentirse, para cambiar de opinión, para tomar otras decisiones y de esa manera evitar tanto dolor y sufrimiento, no solamente para él, sino también para su nación. Sin embargo, la necedad del faraón, como lo vimos en lecciones anteriores, fue bastante grande y su corazón se endureció tanto que dejó simplemente de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y es justamente allí, a ese punto al que llegamos, a lo que encontramos allí en Éxodo capítulo 11, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. De seguro que os echará de aquí definitivamente. Básicamente allí en esos versículos encontramos que la advertencia de Dios fue muy clara y fue algo que Dios le dejó ver a Faraón, que definitivamente después de esa plaga pues iba a haber un antes y un después en la relación que había entre el faraón, Moisés, Aarón y el pueblo de Israel, y que quedarían completamente libres. Creo que esa advertencia era un mensaje muy claro de parte de Dios de que lo que iba a ocurrir como en la última plaga iba a ser más grande, más fuerte, que iba a tener un grado de intensidad mayor para él y para su nación. Y mira, justamente allí en el mismo capítulo 11, pero ahora en los versículos 4 al 8, mira lo que dice allí el texto bíblico. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: hacia la medianoche yo atravesaré el país de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo el primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto,
cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces vendrán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está bajo tus órdenes, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia del faraón. Mira, eh, allí estamos llegando al desenlace final de esta historia, la 10ª plaga. El número 10 es un número muy significativo dentro del contexto bíblico, porque representa plenitud, representa un aspecto completo, y vemos allí pues justamente esto, ¿no? La 10ª plaga era básicamente el significado de la expresión completa, de la plenitud, de la muestra total de la justicia y del castigo divino sobre Egipto y sobre su nación. Pero llama la atención que pues Moisés sale de la presencia de Faraón molesto, dice allí la última parte del versículo 8. ¿Y por qué sale molesto? Seguramente porque la actitud de Faraón seguía siendo la misma: resistirse al llamado de Dios. Y Dios vemos que da avisos desde el primer momento en que Moisés llega a la tierra de Egipto. Le da advertencias a Faraón de que libera al pueblo de Israel. Pasaba una plaga y volvía nuevamente la advertencia. O sea, en esta 10ª plaga también la advertencia fue previa. Mira, si no liberas al pueblo va a ocurrir esto, entonces libéralo, aunque Dios sabía que al final el corazón de Faraón seguiría siendo duro, que seguiría pues resistiéndose a la voz de Dios. Y por esa razón vemos que Moisés sale enojado de ver la necedad, de ver cómo, a pesar de que las circunstancias y que realmente pues había prueba suficiente, Faraón, perdón, se seguía resistiendo al llamado de Dios. Y mira, muchas veces sucede así en la vida del ser humano. Hay cosas que son tan obvias, que son tan claras, que Dios nos las ha revelado, nos las ha mostrado, y aún así como seres humanos seguimos actuando con necedad y seguimos firmes, aunque veamos que el camino que estamos siguiendo es un camino que nos está llevando a nuestro propio fin, a nuestra propia autodestrucción. Aún así muchas veces seguimos necios en nuestras decisiones, y al final de cuentas pues vemos allí a Dios actuando como un juez justo, que está luchando contra el orgullo, que está luchando contra la injusticia, contra la discriminación, la arrogancia, la explotación, la crueldad, el egoísmo. Vemos a un Dios que está del lado de las personas que verdaderamente están sufriendo, que Dios está del lado de las personas que son abusadas, maltratadas, perseguidas, y que al final vemos a Dios actuando con justicia. Vemos a Dios dando el pago justo a cada uno. Advertencias tuvieron suficientes, muestras y expresiones de ese amor que Dios le revelaba a la nación de Egipto, y que eran llamados de atención para que el pueblo de Egipto reflexionara también y soltara al pueblo de Israel, y también conociera el poder de Dios, pero aún así siguieron resistiéndose al llamado de Dios. Vayamos ahora a la segunda parte de nuestra lección, que lleva como subtítulo La Pascua. Cabe mencionar que esta va a ser la parte más extensa de toda la lección, pero es una parte muy, muy interesante. Y mira, eh, cabe resaltar un aspecto de este momento en la historia del pueblo de Israel, y es que uno pudiera llegar a pensar o a esperar que, bueno, Dios se centraría en darle recomendaciones, en darle algunas instrucciones a Moisés, a Aarón, de cómo debían organizar la salida de Egipto. Pero en lugar de eso, Dios dedica una buena parte de la instrucción a enseñarle al pueblo de Israel cómo debían celebrar la Pascua. Dios se centra más bien en el aspecto de la adoración, que el pueblo de Israel debía aprender de esta experiencia. Y justamente Éxodo capítulo 12, versículo 14, mira lo que dice allí el texto bíblico.
Este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Mira, Dios le da la orden al pueblo de Israel de que esta fiesta de la Pascua debía ser algo que se celebraría por generaciones, como un estatuto perpetuo, como un recordatorio para el pueblo de Israel. Pero ¿cómo se celebraba la Pascua? ¿En qué consistía la Pascua? Mira, justamente allí en Éxodo capítulo 12 se le da la instrucción a Moisés y al pueblo de Israel de cómo se debía celebrar la Pascua. Nosotros no vamos a leer todo el capítulo 12, pero sí quiero mencionar algunos de los aspectos generales que tú, si lo analizas, puedes encontrarlos allí en en ese capítulo. En primer lugar, debía seleccionarse el cordero. Cada familia debía elegir un cordero sin defecto, debía ser un macho de 1 año y este cordero era seleccionado el día 10 del primer mes. En ese mes en el que se celebraba la fiesta de la Pascua, era para el calendario judío considerado el primer mes del año judío. Y entonces el escoger ese cordero especial se hacía en el 10º día de ese mes. Ahora, ¿cuál era el siguiente paso? Pues era el cuidado de ese cordero que se debía sacrificar, porque del día 10 al día 14, pues se había seleccionado y se le daba pues ese cuidado especial y en el día número 14 era cuando se sacrificaba al atardecer ese cordero pascual. Posteriormente, hablando exclusivamente de la fiesta de la Pascua, allí en el contexto de la plaga de Egipto, porque esto era algo que solamente se llevó a cabo durante la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que era la aplicación de la sangre. En este momento de Éxodo capítulo 14, se debía tomar la sangre del cordero, se aplicaba en los postes de la casa y en el dintel de la puerta, donde se debía comer el cordero, porque se seleccionaba la casa donde se debía comer ese cordero. Y también cabe mencionar que si en una familia habían pocos miembros y en otra familia también había pocos miembros, pues podían unirse en la casa de alguna de esas dos familias y allí celebrar entonces la fiesta de la Pascua. Pero la aplicación de la sangre fue algo exclusivo de ese momento, lo que estamos viendo de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Luego de eso, ahora sí, venía entonces el momento de comer la carne y la carne pues debía ser asada al fuego, debía comerse esa misma noche con panes sin levadura y hierbas amargas. No debía cocerse, no debía hacerse de ninguna otra manera, solamente podía comerse asada al fuego con panes sin levadura y con hierbas amargas. Y otro aspecto muy interesante es que no debía quedar nada hasta el día siguiente. Si quedaba alguna cosa para el día siguiente, entonces lo que se hacía era que lo que quedaba, lo que sobraba, era entonces quemado. Y posteriormente, pues, cómo debían estar vestidos, cuál debía ser la actitud en ese momento de celebración, pues era justamente que debía comerse apresuradamente, debían estar vestidos como si fueran a salir de viaje, con sus sandalias puestas, su bastón en la mano, que pues simbolizaba justamente la prontitud con la cual el pueblo de Israel había salido de Egipto. Y esto era a grandes rasgos la celebración de la Pascua. En esas mismas fechas, en ese mismo contexto, se celebraba también lo que era la fiesta de los panes, pero pues en sí como tal, la fiesta de la Pascua era solamente en aquella noche, el día 14 del primer mes del año judío. Ahora, el Éxodo era algo que era un recordatorio constante. Al celebrar la Pascua, el pueblo de Israel estaba constantemente, año a año, no solamente conmemorando lo que Dios había hecho por ellos y por sus antepasados, sino principalmente estaban recordando cómo Dios hasta ese momento seguía liberando a la generación presente y pues al final era una experiencia nueva para cada una de las diferentes generaciones, porque
porque básicamente la celebración de la Pascua era una conmemoración, era un recordatorio constante de ese momento, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pero también de la liberación de las nuevas generaciones, no solamente de Egipto, sino principalmente del pecado. Y mira, justamente allí en Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23, mira lo que dice allí el texto bíblico. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Mira, cabe mencionar que la palabra Pascua viene de una palabra compuesta hebrea que es Pesaj. Esa palabra significa pasar y sobre o encima, es decir, pasar sobre o pasar encima. Y mira, hay algunos elementos claves de lo que era la Pascua y que tienen un significado especial para nosotros hoy en día. Por ejemplo, el cordero. El cordero pascual representa a Jesús, que es ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo señala Juan capítulo 1, versículo 29 y Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. La levadura también simboliza el pecado que está allí claramente señalado en Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 8. También lo que era el pan sin levadura, que era con lo que se acompañaba la comida o la cena del Cordero Pascual, simboliza justamente al Mesías sin pecado, y eso también lo encontramos en Primera de Corintios 5, 7, en Hebreos capítulo 4, versículo 5. El manojo de hisopo que estaba manchado de sangre, con el cual se pintó los postes y el dintel de la casa, pues significa la gracia purificadora de Dios, y eso lo encontramos en Salmos 51, versículo 7. En pocas palabras, mira, o en resumen, la obra redentora de Jesús era revelada a través de la celebración de la Pascua. La Pascua era un material didáctico a través del cual Dios mostraba al pueblo de Israel lo que Jesús vendría a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el significado para hoy en día, para nosotros como cristianos, de la celebración de la Pascua o de la Pascua como tal. Es algo que hoy en día pues ya no celebramos. ¿Por qué? Porque se cumplió con lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, para el pueblo de Israel significó justamente eso, esa revelación a través de lo que Jesús vendría a hacer por la humanidad. Otro texto que me gustaría leer en esta sección de la lección está en Éxodo capítulo 12, versículos 24 al 28, y mira lo que dice allí el texto bíblico. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, también guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Luego los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente tal como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Mira, es digno de notar que los israelitas que estaban aún en Egipto, estaban aún sumergidos bajo la esclavitud, cuando ellos realmente se prepararon para celebrar ese momento especial, ellos no estaban pensando en la esclavitud y demás, porque ya era básicamente los preparativos para una promesa que se iba a cumplir en la vida del pueblo de Israel, de que verdaderamente quedarían libres. Y básicamente eso era un acto, una muestra de fe, de confianza plena en que Dios cumpliría su promesa. Pero otro aspecto muy interesante de esta celebración es que era algo
que debía ser transmitido de generación en generación. El pueblo de Israel, los padres debían enseñárselo a los hijos y los hijos a sus hijos y así ser transmitido de generación en generación. Y ese momento histórico no debía ser contado como algo que sucedió hace mucho tiempo atrás, que sucedió con mi abuelo, con mi papá, no, sino que debía ser contado como algo que ellos mismos habían vivido en su vida, como un acto presente de liberación en su vida. Y creo que hoy en día recordar ese momento especial también debe tener ese mismo significado para nosotros, ¿no? El saber que Jesús vino a liberarnos como ese Cordero Pascual que entregó su vida por cada uno de nosotros. Queremos hacer esta pequeña pausa para agradecerte porque hemos llegado a la meta de los primeros 500 suscriptores y estamos muy contentos por eso, pero queremos seguir haciendo crecer esta comunidad y llegar a más personas. Así que si aún no te suscribes a este canal, si aún no formas parte de esta comunidad, en la parte de abajo está el botón de suscribirse. A un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Y por supuesto, no te olvides de dejar tu like, de comentar y de compartir este video, porque con esto nos ayudas a llegar a muchas personas más. Así que gracias una vez más por formar parte de esta comunidad y no te vayas sin suscribirte. Continuamos. Vamos a la tercera parte de nuestra lección que lleva como subtítulo El juicio divino. Y mira, vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículos 29 al 30. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Mira, la última plaga cayó sobre Egipto y sobre todos los primogénitos de los egipcios. Fue, sin duda alguna, el juicio divino sobre los dioses egipcios y sobre todas las familias que adoraban justamente esos dioses, esos ídolos falsos que realmente pues reflejaban lo que eran las pasiones, los deseos y los temores de la gente. Y cuando yo estaba analizando esta parte de la lección, me hice una pregunta: ¿por qué los primogénitos? Mira, si tú vas a Éxodo capítulo 4, versículos 22 al 23, nos vamos a dar cuenta que Dios desde el principio le dejó muy claro al faraón lo que iba a acontecer si no liberaba al pueblo de Israel. Dice allí el texto bíblico: entonces dirás al faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Date cuenta que desde el principio Dios le dejó muy claro al faraón lo que iba a acontecer. Le estaba dando señales de que la última plaga, lo último que iba a ocurrir, es que terminaría perdiendo a su primogénito. ¿Y por qué? ¿Por qué él? Pudiera uno llegar a pensar, bueno, era un joven inocente, un niño inocente, un bebé inocente que pues no tenía culpa de lo que su padre había decidido y demás, pero recuerda lo que mencionábamos hace unas lecciones atrás: el faraón representaba el poder supremo y era también considerado un dios. Por lo tanto, su hijo también era considerado como un dios. Además de eso, recordemos que lo que estaba ocurriendo con Dios y Faraón y sus dioses era justamente una lucha entre la creencia que había en Egipto de que habían diferentes dioses para diferentes cosas y la demostración clara de Dios como el Dios verdadero. Además de eso, otra de las razones que pudiéramos encontrar es justamente lo que nos revela Éxodo capítulo 1, ya que si no mal recuerdas, podrás darte cuenta que allí en Éxodo 1 el faraón es quien manda a matar a todos los hijos varones del pueblo de Israel. Entonces, básicamente, pues ahora eran las consecuencias, era justamente devolver lo que ellos habían sembrado, era cosechar lo que el pueblo de Egipto
había sembrado en su momento. Así como en su momento ellos dañaron a bebés, a niños inocentes de la nación de Israel, también ahora ellos estaban sufriendo las mismas consecuencias. Y es que esto nos lleva a un punto muy importante y al final de cuentas me quedaría con esto como conclusión a nuestra lección de esta semana, y es el hecho de que nuestras decisiones, nuestras acciones traen consecuencias a nuestra vida. Y aunque a veces es doloroso, aunque a veces lo que experimentamos trae sufrimiento a nuestra vida del ser humano, son tristemente los efectos de nuestros propios errores. Incluso muchas veces, tristemente, personas inocentes sufren por las consecuencias de nuestras decisiones. No se trata de que otros paguen lo que yo hice, pero sí muchas veces sucede que otros sufren por mis decisiones. Te pongo un ejemplo: una persona que toda su vida se dedicó a dañar su cuerpo bajo vicios, bajo adicciones y demás, tarde o temprano va a estar enfermo, tarde o temprano tal vez terminará perdiendo su vida. ¿Y quiénes son los que terminan sufriendo? Sus familiares, aquellas personas que pues no lo merecían, aquellas personas que pues no imaginaban pasar por todo eso, pero tuvieron que atravesar a causa de las decisiones que una persona tomó en su vida. Lo mismo sucede, lo mismo sucedió en Egipto y lo mismo sucede hoy en día con el ser humano. Por eso, lo que decía al principio de la lección: no esperemos a que el dolor llegue a nuestra vida, no esperemos a que el sufrimiento nos golpee para reflexionar, para buscar a Dios. Hagámoslo hoy, busquemos a Dios hoy. No esperemos a que lleguemos hasta las últimas consecuencias como Faraón para ahora sí liberarnos de aquellas situaciones en nuestra vida, sino que si hoy escuchamos la voz de Dios, podamos realmente abrirle nuestro corazón a Él y entonces poder realmente ser libres del pecado o de cualquier cosa que esté agobiando nuestra vida. Que el Señor te bendiga.